Ahora, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Reyes 13. Vamos a hablar sobre algo que me tocó mucho en esta semana y muchos de nosotros, hermanos, necesitamos entender esto. Muchos de nosotros esperamos otro tipo de confirmaciones cuando Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros personalmente. Él está presto para nosotros y por medio de Jesús, el sacrificio vivo, sacrificio perfecto, nosotros tenemos ese paso y ya no hay necesidad de nadie más, solo de Jesús. Así que vamos a hablar sobre eso en esta hora y el tema es: cuando Dios ya habló, no necesitas otra voz. Escuche esto, hermano, y tómelo para usted porque es una verdad bíblica. Cuando Dios habla, no necesitamos de otra voz. La voz del gigante, ¿qué le decía a David? Se burlaba, ¿verdad? Le decía: no vas a poder conmigo, me mandaron a este chiquitín, ¿verdad? Incluso yo me imagino que él se debió haber sentido hasta ofendido, ¿verdad? Yo soy el mejor guerrero y me mandan a este chaparrito, ¿verdad? Y ni siquiera con armadura, porque dice la Biblia que David le pesaba tanto la armadura que se la quitó. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando nosotros? Amén. Vamos a leer esto, vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 24, así que ayúdenme poniéndose de pie conmigo para que podamos leer. Y dice la palabra: Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar. ¿Quién era Jeroboam, hermanos, en ese tiempo? Ese era el rey, correcto. Dios le ordenó a este profeta que hablara en contra del altar. El profeta con voz fuerte dijo: altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos. Para mostrarles que todo eso en verdad sucedería, el profeta dijo que Dios daría una señal en ese mismo día. Y les dijo: este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo: llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo. Escucha, hermano. Además, el altar se hizo pedazos y las cenizas que habían sobre él se esparcieron. Así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí a tu Dios, pídele que me sane el brazo. El profeta rogó a Dios y el brazo del rey sanó. Entonces el rey le dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa a comer. Escuche esto, hermano. Voy a darte un regalo. Pero el profeta le contestó: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré. Tampoco comeré o beberé en este lugar, porque Dios me ordenó: no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. El profeta se fue por otro camino distinto al que había usado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho ese día en Betel y lo que le había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá. Luego les ordenó que le alistaran su burro y cuando estuvo listo se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande y le preguntó: ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Él le contestó: sí, soy yo. Entonces el anciano le dijo: ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo volver contigo ni ir a tu casa, tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. Póngale cuidado a esto, hermano.
El anciano le dijo: yo también soy profeta. Amén. Yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios: lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía. Entonces se fue con él, comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaban comiendo, Dios le habló al anciano profeta. Luego el anciano le dijo al profeta de Judá: Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y has bebido cuando Él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y de beber, y el anciano profeta le preparó el burro. Siempre, ¿verdad? No dejó la hospitalidad, ¿verdad? Le preparó el burrito ahí. El profeta de Judá se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. Escucha, hermano, esto es fuerte. Al rato unos hombres pasaron por ahí y vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino y al león a un lado. Entonces fueron a la ciudad donde vivía el anciano profeta y le contaron lo que habían visto. Bien, puede sentarse. Ahí leí un poquito más, ¿verdad? Hay tantas lecciones para nosotros en esta pequeña historia, hermanos. Y primero que nada está este consejo: cuando Dios te hable, no negocies su palabra. Amén. Se supone, ¿verdad?, que todos nosotros tenemos que tener una conexión con Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Imagínense, este profeta joven, él estaba conectado con Dios. Él tenía una relación con Dios. Ya me imagino todos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos una relación tal vez un poco más pequeña, ¿verdad?, o más casual con el Señor. Tenemos que evitar eso a toda costa, porque nuestro Dios no fue casual con nosotros. Él vino a darlo todo. El mayor sacrificio no es el trabajo, ¿verdad? Así como todos nosotros, ¿verdad?, nos sacrificamos para trabajar, para darle una mejor vida a los nuestros, qué sé yo. Ese no es el mayor sacrificio. Es un sacrificio, tiene su valor. Pero imaginemos cuánto más el sacrificio del Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esta conexión. Y este profeta la tenía. Y nos dice que él hizo todo como Dios le había dicho. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en el mismo pueblo, hermanos, está esa piedra de tropiezo, ¿verdad?, que nosotros no nos imaginamos. El profeta confió en ese profeta más viejo, porque está también esa premisa, ¿verdad?, de que mientras más años tiene alguien es más sabio, pero no siempre se cumple así. Esto no siempre es real, y por eso las personas, ¿verdad?, mientras más ancianos van, se sienten, ¿verdad?, un poco más, y que no, y este niño ¿qué me va a estar diciendo? O este joven ¿qué me va a estar diciendo, ¿verdad? Yo ya sé todo eso. Hablamos de esa forma, y eso habla de un corazón que está lejos de Dios, hermanos. Ayer hablábamos de la humildad. Amén, una soberbia, y es algo que no tenemos que tener. Entonces, ¿qué dice? Yo no sé, ¿verdad?, si el propósito, ninguno de nosotros sabemos el propósito del profeta viejo al ir a buscarlo, ¿verdad? Tal vez solo quería hacerlo caer, tal vez sintió celos, ¿verdad?, de que él estaba ahí cerca, ¿verdad? Y Dios tuvo que mandar desde otro lado a un profeta para que les hablara esto a las personas. ¿Quién sabe? Pero el hecho es este: Dios le había dicho al profeta joven, le había dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Y el joven, se puede decir que ya había hecho todo. Ya estaba saliendo de ahí, ya se estaba yendo.
Pero el mal corazón, ¿verdad? De este hombre, se puede decir, de este profeta, era un hombre de Dios. Porque luego vemos que Dios le habla a él, al anciano, que le dijera, pues lo que le profetizó, ¿verdad? A este hombre. Imagínense. Entonces, cuando Dios nos habla, hermanos, no tenemos que negociar su palabra. Es importante porque no importa cuán espiritual, y por esto nosotros tenemos que tener una relación directa con Dios, porque luego va a venir alguien a querernos decir lo contrario de lo que nosotros ya sabemos o lo que Dios ya nos ha prometido, pero nosotros vamos a estar firmes en nuestra fe porque sabemos que tenemos esa palabra de Dios para nosotros. Entonces debemos estar seguros en eso, hermanos. No importa que tan espiritual parezca la otra persona, si contradice lo que Dios ya te dijo, no es de Dios. Es así de sencillo, hermano. Una persona que tenga su convicción correctamente en Dios, su convicción cercana con Dios, va a saber, va a estar segura. Recordemos lo que dice Pablo en una de las cartas, creo que es en una de las cartas, le dice, en la duda está el pecado. Creo que es en Romanos, en la duda está el pecado. Entonces nosotros tenemos que estar cimentados nuestra fe en Dios y sabiendo que lo que Él nos dice, porque Él nos habla a cada uno de nosotros, hermanos. Él nos habla, ya nosotros no necesitamos, ¿verdad?, que venga otra persona a ofrecer un sacrificio por nosotros. Jesús es el sacrificio y nosotros tenemos el camino directo al Padre. Entonces no negociemos la palabra de Dios, ya sea la personal o la que ya está escrita, hermano. Muchas veces perecemos por falta de conocimiento, como dice la palabra, porque no conocemos lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso sería lo primero, ¿verdad? Para un cristiano la Biblia tiene que ser cultura general. Escúchame bien esto. Tiene que ser información que nosotros manejemos, hermano, porque son promesas para nuestra vida. Porque son promesas con las que nosotros vamos a crecer día con día. Entonces, cuando nosotros no sabemos, puede venir, ¿verdad?, un profeta. Puede venir un profeta y nos dice el santo, ¿verdad?, que tal cosa. Y es real, hermanos. Esto puede pasar. Así como le dijo este profeta, ¿verdad? Dios me habló y me dijo que te viniera a buscar para darte comida. Yo también soy profeta. ¿Cuál fue el error de este hombre? Confiar. Confió en eso, confió. Entonces tal vez dijo, ¿verdad? Entonces tal vez Dios le dijo algo diferente de lo que me dijo a mí. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que si Dios nos da una palabra, esa palabra se va a cumplir. Esa palabra se va a cumplir porque Él no nos miente. Él no es un hombre que miente, que nos anda engañando. Él es claro con nosotros, y más aún ahora que existe este sacrificio perfecto que fue Él. Él sabe, hermanos, cuando Jesús fue crucificado, Él no era un espíritu. Él era carne, Él sufrió. Y Él no va a invalidar ese sacrificio que Él hizo, que tanto le costó. Porque recordemos cuánto lloró antes de ese proceso. Entonces Él no va a invalidarse a Él mismo. Él va a cumplir y va a ser fiel a lo que nos diga cada uno de nosotros. Y debemos nosotros guardar su palabra. El segundo punto, hermanos, del que vamos a hablar ahorita es: la experiencia no sustituye la obediencia. Este hombre, quién sabe cuántos años tenía, ¿verdad?, siguiendo a Dios, estando cerca de Dios. Recordemos que en aquel tiempo los profetas, un profeta no era cualquier persona que él iba y decía yo soy profeta, o yo soy el santo, o yo soy el elegido. No, estos hombres eran realmente escogidos por Dios para llevar mensajes al pueblo, para llevar, ¿verdad?, palabras al pueblo. Entonces este hombre era una persona especial para Dios. Así como cada uno de nosotros, Dios nos ha escogido, somos especiales para Él.
Y por lo mismo, debemos cuidarnos. El profeta viejo tenía años de experiencia, pero el joven tenía una palabra fresca delante de Dios. Y lo vemos en Primera de Reyes 13:18. Vamos a recordar lo que nos dice. Dice, el anciano le dijo, yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de Dios. Lleva al profeta a tu casa para que coma y beba agua. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía. A muchos de nosotros tal vez nos ha pasado eso, hermano. Tal vez incluso en un momento de vulnerabilidad. Hay personas que se aprovechan de eso. Y en el mismo pueblo de Dios, hermano. Recordemos que somos humanos. No hay que ver, ¿verdad?, a las personas así como que, ay, el diablo, ¿verdad? O qué sé yo. No dejemos nuestra humanidad. Dios no olvidó su humanidad estando aquí con nosotros. Entonces, Él sabe que nosotros estamos prestos a fallar. Pero muchas veces la carne nos gana y les gana a nuestros hermanos, ¿verdad? Que a veces son usados como piedra de tropiezo o somos. Y pasan este tipo de cosas, hermanos. Y vienen ellos, ¿verdad? Y lo ven a uno todo triste. Y dice el Señor, ¿verdad? Que algo va a pasar en tu familia. Así que prepárese. O dice el Señor que algo va a venir, ¿verdad? Una oscuridad viene a tu casa. Ese tipo de palabras se dan, hermano. Y si nosotros, hermano, no estamos completamente firmes en lo que decimos creer, vamos a ser engañados. Y eso va a ser lo más triste para nosotros, porque estas personas van a seguir su vida. Mira el profeta viejo, que dice, a él mismo le habló Dios para que le dijera el mensaje, ¿verdad? De que había fallado, pues. Y estuvo tan cerca de cumplir al pie de la letra todo lo que le había dicho Dios que hiciera. Ya se había ido al lugar, no había comido pan, no había bebido agua en ese lugar, se fue por otro camino. Pero un error, hermanos. Un error muchas veces puede opacar todo lo bueno que nosotros hemos hecho. Y eso todos lo sabemos. Nosotros podemos ser la mejor persona del mundo, ¿verdad? Amable, ser social, ¿verdad? Tener amigos, tener familia, tener amistad y qué sé yo. Pero muchas veces un momento de enojo, un momento de ira, un poco de rencor en nuestros corazones pueden echar a perder toda la bendición que nosotros hemos acarreado. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nunca nos vamos a enojar, no quiere decir que nunca vamos a estar tal vez, ¿verdad? Un poco, qué sé yo, distraídos, hermanos. Porque este profeta se distrajo, él dijo, este hombre es un hombre de Dios, dijo, entonces voy a irme con él, ¿verdad? Es un profeta, es como yo. Y se fue. Entonces, él sustituyó la experiencia por la obediencia que estaba teniendo. Y lo último, hermanos, que Dios me hablaba es esto. Y pongámosle cuidado, hermanos, porque esta palabra es para todos nosotros. La desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. La desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y yo hablaba con el pastor, ¿verdad? Un día de estos, cuando ya tenía esta palabra y pensaba en lo que el hermano Jaime nos decía aquí, ¿verdad? Cuando predicaba, que le decía a su suegra, yo les decía, esto es tan cierto, ¿verdad? Porque le decía, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Recordemos, hermanos, que somos cartas leídas. Somos cartas leídas y la transparencia que nosotros tenemos en Dios es nuestra identidad.
Nuestra identidad debe estar basada en la honestidad. Y yo entiendo, hermanos, yo entiendo cuando nosotros decimos, verdad, no importa lo que diga el mundo de nosotros, pero esto es en base a nuestra creencia. Pero cuando se habla de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, claro que importa el testimonio que nosotros demos. No importa lo que dice el mundo en cuanto a mi fe. Cuando hablan de mi fe, ¿por qué? Porque yo sé en quién he creído, pero cuando yo digo, a mí no me importa, ¿verdad? Estamos siendo infieles a nosotros mismos, hermanos, porque tenemos un compromiso de llevar la verdad del evangelio a cada criatura. Y si nosotros mentimos con quienes somos, estamos haciendo todo lo contrario, porque va a haber un momento, ¿verdad?, que nos vamos a cansar de fingir, o que se nos va a olvidar que estamos fingiendo y vamos a desobedecer. Vamos a estar, ¿verdad? Vamos a decir, este es el siervo, van a decir las personas, ¿verdad? Este es el siervo, qué gran palabra que tiene este hombre, ¿verdad? A mí me encanta cómo ministra, que me encanta cómo habla del Señor en el trabajo, ¿verdad? Me gusta platicar con Él. Eso es lo que tienen que decir de nosotros, hermanos. Pero si nosotros desobedecemos a nuestro Dios, si nosotros desobedecemos, por eso es tan importante examinarnos día tras día, no una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año, ¿verdad? No solo en Semana Santa, ¿verdad? Vamos ahí a andar haciendo de todo por Dios, no. Si tenemos ese concepto, hermanos, estamos mal y necesitamos crecer. Todos necesitamos crecer, así como crecía Jesús, que dice la Biblia, ¿verdad?, que Él crecía en estatura y en sabiduría, en gracia para con Dios y para los hombres. Incluso nuestra hermana Daniela me hablaba mucho lo que decía en la clase de hoy, y se conecta con esto, porque en Jesús no hallaron tachadura, hermanos. Lo crucificaron, dijeron, vamos a hacer esto, ¿verdad?, porque Él es aquel. Yo no hallo culpa en Él. Incluso una persona, ¿verdad?, que no conocía de Dios, que era impía, incluso de otro pueblo, Pilato, ¿verdad? Yo no encuentro culpa en este hombre. Entonces era una persona sin tachadura, Jesús. Y como les digo, Él no era un espíritu, ¿verdad?, y andaba aquí como espíritu, no. Él era una persona de carne y hueso, y era también completamente Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que sí se puede, hermanos. Sí se puede vivir sinceramente. Yo estoy seguro que Jesús no ocultaba nada. Él se enojó incluso. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia no es fingir que yo no caigo. La importancia no es fingir que yo no fallo. Es aceptar que somos pecadores, hermanos. Ninguno de nosotros ya tiene alas y anda aquí volando. No. Ninguno de nosotros. Entonces debemos ser como este profeta en cuanto a la obediencia. Y esta historia, hermanos, está para que nosotros aprendamos. Para que aprendamos que cuando Dios nos habla, no debemos negociar su palabra. Para que aprendamos que la experiencia de otras personas no debe sustituir la fe que nosotros tenemos en Dios. La palabra que nosotros escuchamos de Dios para nosotros personalmente, Dios no la va a abolir o no va a venir a decir, bueno, ya no. No le va a decir a otra persona, yo le dije a aquel, pero fíjate que mejor ya no, entonces anda a decirle esto. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de otro intermediario entre nosotros y Dios, hermanos. Y usted y yo tenemos que grabarnos eso en nuestra mente y en nuestro corazón para no ser engañados. Si Dios nos va a decir algo por medio de Jesús,
Él se puede acercar a nosotros. Él nos puede revelar su palabra, sus promesas. Si es una promesa personal, Él nos puede decir a nosotros y alcanzarnos con esas cuerdas de amor, ¿verdad? Que dice que Él nos alcanza. Él puede hacerlo. Pero no va a formar una cadenita de hermanos, ¿verdad? Para que le vengan a decir lo que Él le quiere decir. Es simple, hermanos. No desobedezcamos a Dios. Las palabras que ya tenemos de Dios, no las cambiemos. No cambiemos esa primogenitura que es la salvación para nosotros, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa gran bendición, ese gran regalo. Y muchas veces lo cambiamos por otras cosas. Entonces llevemos esta palabra en nuestro corazón, hermanos. Si hay algo que Dios ya nos dijo claramente, no necesitamos una confirmación. Y lo encierro entre comillas, ¿verdad? Porque la confirmación es la misma palabra de Dios. La confirmación es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. No cambiemos lo eterno por lo emocional. Es bonito, hermanos. Las emociones no son malas, déjenme decirle. Hay personas que predican que la emoción es mala, pero no es así. Dios es un Dios emocional. Dios nos dio las emociones. ¿Por qué la palabra nos dice o nos habla de sentir gozo? ¿Por qué la palabra nos habla de la tristeza, de estar en tristeza? Acompañarnos, ¿verdad?, en la tristeza cuando estemos tristes nuestros hermanos. ¿Por qué la palabra me dice que David danzaba? ¿Se imagina a David danzando y con una cara así? No, hermanos. Dios es un Dios coherente. Y nosotros, hermanos, muchas veces complicamos tanto las cosas. Usted lo sabe, yo lo sé. Muchas veces se nos sube a la cabeza, ¿verdad? Esa religiosidad, hermanos. Porque nosotros solo sabemos lo que está ahí escrito en la Biblia, pero no conocemos a Dios personalmente. Y muchas veces ni siquiera sabemos lo que está en la Biblia. Pero no nos acercamos a Dios. Pero la palabra dice que es nuestro Padre, que es nuestro amigo. Y no lo conocemos de ninguna de estas maneras porque no nos disponemos. Dice la misma palabra que Él está cerca de cada uno de nosotros. Y tome esto para usted, cada uno de nosotros. Él está cerca de nosotros. Lo único que conlleva acercarnos a Dios cada día más es darle lugar a nuestro espíritu. Nuestra alma anhela al Padre, dice la Biblia. Tengo hambre y sed de ti, mi alma tiene hambre y sed de ti. Y nuestra alma, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, es eso que se quiere acercar constantemente al Padre. Pero nuestra carne muchas veces ahoga ese deseo. Y como somos carne, es más fácil ceder a la carne que ceder al Espíritu. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no nos hemos acostado y luego se nos olvida que teníamos que orar y decimos, voy a orar aquí, Señor? ¿Por qué? Porque es más fácil, hermano. Porque levantarnos genera incomodidad. Y eso es un ejemplo simple, ¿verdad? Imagínense otros ejemplos más grandes. Algo que conlleve obedecerle a Dios. Que Él nos dé una misión y que nosotros, no, Señor, mejor decirle a otro porque, hermano, nos predica en el culto. Incluso en un versículo puede predicar. No, dígale a otro, mejor. Si no sabemos hablar aquí con nosotros mismos, hermano, que todos de nosotros se supone que ya conocemos la palabra del Señor. ¿Cómo estamos hablando afuera si no nos atrevemos ni a predicar en nuestro lugar, ¿verdad? Con nuestros hermanos.
Este profeta no tuvo miedo. Dios le dijo, diles, y no era una palabra bonita, hermanos. ¿Qué le dijo Dios? Diles que ese altar va a ser destruido. Y eso obviamente no le gustó a Jeroboam, ¿verdad? Y le dijo, saquen, llévense preso a ese. ¿Se imagina esa escena, hermano? Yo me imagino todo lo que leo y me imagino, ¿verdad? Cuando dice que el brazo se le quebró. Ajá, tieso es la cosa, perdón. ¿Se imagina ese hombre con el brazo tieso? Amén, cabal. Como a este le gusta señalar, que quede señalando, dijo Dios. ¿Verdad? Mira, hermano, esta es una historia muy clara para todos nosotros. Debemos obedecer a Dios, aprender a discernir cuando algo suena bien y cuando algo está bien delante de Dios. Cuando algo suena bien, puede ser malo. Pero cuando es algo que está bien con Dios, ahí ya no vamos a tener dudas. Entonces busquemos estas cosas. Lo justo, ¿verdad? El reino de Dios, buscar lo invisible es lo que Él quiere. Así que le voy a pedir que esté en pie conmigo. Vamos a orar al Señor para estar despedidos y luego dar los anuncios. Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias, Padre, porque este día, Señor, es un recordatorio de que tú lo diste todo por nosotros. Y no solamente moriste, Señor, sino que también resucitaste. Nos diste vida y vida en abundancia. Y nosotros creemos en eso. Nosotros por fe, Señor, porque te hemos sentido, porque sabemos que eres real, porque te has presentado a nuestra vida de cualquier manera, Señor, y sabemos que eres tú, hemos creído. Nuestra fe está contigo, Señor. Ayúdanos a ser como este profeta joven en todo lo que hizo bien, pero que no nos distraigamos, Señor, que ninguna otra palabra, Padre, que pueda parecer que viene de ti, nos distraiga de lo que tú ya nos has dicho, de lo que tú ya nos has entregado a nosotros. Queremos ser fieles, Señor. No queremos ceder. Por más bonita que parezca una palabra, Padre, tú puedes hablar directamente con nosotros y nosotros estamos abiertos. Queremos estar abiertos a tu espíritu, a sentirte, a escuchar tu voz, a que tú nos hables de cualquier manera, Señor. Tú puedes hacerlo y nosotros sabemos que puedes hacerlo. Entonces te pedimos, Señor, que por favor afirme nuestra fe día tras día. Nos dejes examinarnos cada uno de nosotros día tras día, Señor. Porque es importante vivir vidas consagradas, no una vez, Señor, al mes, no una vez al año, Señor, sino que día tras día dar la lucha que tú quieres que demos, la lucha del Espíritu con la carne, Señor. Que nuestros pecados, Padre, no nos alejen de ti, Señor. Que no vuelvan a tomar fuerza porque tú ya los venciste en la cruz. Que no vuelvan, Señor, a recordarnos esa voz, Señor, del enemigo. Que no nos vuelva a recordar lo malo que hemos sido, Padre, porque todos hemos sido malos. Pero que tu Espíritu, Señor, calle todo mal en nosotros. Que crezca, Señor, día tras día tu Espíritu en nosotros para poder permanecernos fiel, Señor, a ti. Queremos ser fieles, queremos agradarte, Señor. Así como un hijo quiere agradar a su padre, Señor, así queremos nosotros agradarte a ti, Padre. Perdona nuestras ofensas, Señor, y enséñanos a perdonar como tú nos perdonas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la semana de cada uno de los que estamos aquí. Que no nos olvidemos de tener un tiempo diario contigo, Padre. Que no esperemos al domingo o a cualquier día de culto, Señor, para encontrarnos contigo, sino saber, Padre, que tú estás con nosotros y que eso es lo hermoso de tu sacrificio, que tú puedes estar con nosotros a donde quiera que vayamos.
En el nombre de Jesús te amamos y te agradecemos por todo lo bueno que tú eres. Danos, Señor, ese denuedo. Danos esa fe que necesitamos para hablar al mundo de ti. En el nombre de Jesús. Amén.